Esa es la última vez que yo voy a estar frente de ustedes en ese taller. Ha sido un placer. Sí, yo también estoy alegre. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a Víctor y a todos los de aquí en la iglesia que nos han servido, y espero que han aprendido algo. Que ese tiempo fue un beneficio para ustedes. Nosotros vamos a entender un principio ahora que nos ayuda a hacer otra parte del viaje. Tenemos que empezar con el texto y terminar ¿dónde? Hoy. Sí. Hemos visto el peligro de correr rápido del texto al hoy. Eso debemos evitar, porque si corremos así, solo vamos a estar usando nuestros marcos de referencia para interpretar las escrituras y a qué puedo predicar, qué me conviene, qué necesita mi iglesia de este texto antes de pensar, bueno, ¿qué quiere decir el autor? El viaje más largo es el viaje más seguro. En primer lugar, tenemos que subir ¿a dónde? Ellos. En su entonces. Es el proceso de exégesis. Y hemos visto dos cosas que nos ayudan en los evangelios de ir al texto a ellos entonces. Dame uno. Estructura. Sí. Estructura es importante. ¿Por qué? ¿Qué hace la estructura? Énfasis. Sí. ¿Qué más? No, eso es parte del ¿qué otro elemento vimos para ayudarnos en subir al texto a ellos en su entonces? Parábolas, sí, o como contextos. Sí, vimos varios contextos, parábolas que nos ubican. Si podemos ubicar los textos, podemos entenderlas mejor. Bien. ¿No? Eso es parte de estructura. Hay muchas cosas, más cosas que podemos estudiar y que nos ayudan a subir a ellos entonces, pero en este tiempo quiero enfocar en esa reflexión teológica, porque mi convicción es que si vamos a predicar la Biblia como cristianos, tenemos que predicar Cristo. Yo sé que es un principio muy complicado, lo voy a decir de nuevo. Si vamos a enseñar la Biblia como cristianos, debemos mostrar una conexión legítima de nuestro texto con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, ¿de dónde viene mi convicción? No importa si yo estoy convencido de eso, solo importa si la Biblia tiene la misma convicción. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Entonces, vuelven en sus Biblias, por favor, libro de Lucas 24. Versículos 25 al 27. Si no conoces nada del libro de Lucas, capítulo 24, empezando en versículo 13, Lucas nos cuenta una historia de dos discípulos de Jesús que están caminando, son tristes. Alguien, no saben quién es, aunque nosotros sabemos que es Jesús, les junta y dice: mira, porque están llorando, porque son tan tristes. Y el resumen es un buen resumen es en Lucas 24, versículo 21. Aquí dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo eso, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Pensábamos que Él sí fue el Mesías, pero ya han pasado 3 días. Los judíos tenían pues el costumbre de pensar después de 3 días el parte inmaterial del ser humano salió del ser humano y ya, como después de 3 días estás muerto. Y el número día 1 y 2
Tal vez no. El día número 3, ya. ¿Okay? Están tristes. El hombre que está con ellos, todavía no saben quién es, dice en 25 al 27 algo muy interesante. Léelo con tu vecino, contestando esa pregunta. Según Jesús, ¿qué es el mero corazón de todas las escrituras? O sea, ¿cómo leo Jesús su Biblia? ¿Okay? Lee 25 al 27. 2 minutos. Bien. Entonces, ¿qué vieron? Según Jesús, ¿qué es el mero corazón de todas las escrituras? Cristo mismo. ¿Algo en específico? Solo el padecimiento de Cristo. Padecimiento, ¿a dónde lo ves? La resurrección. No era el 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Entonces tenemos padecimiento y gloria. Esas cosas son necesarias. ¿Según qué o quién? ¿Profetas? La ley y los profetas. Moisés. Moisés. Ok. En todas las escrituras. Interesante. Ahora alguien lee en voz alta para nosotros el versículo 44 al 47. Aquí está hablando a los discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Al 47, sí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, muy parecido al 25 al 27, pero ¿qué es lo nuevo que tenemos en 44 al 47? Les abre el entendimiento. ¿Ah? Les abre el entendimiento. Ok, sí, entonces Jesús abre su entendimiento. Bien, ¿qué más? La escritura, la ley, Ok. Moisés, los profetas y los salmos. Ok, entonces ya está como amplificado. Entonces si había una duda de qué significa todas las escrituras en 25 al 27, ahora vemos que es en todo. ¿Qué más? Que se predicase Que se predicase el ¿Dónde? en Jerusalén y en todas las naciones. Todas las naciones. Comenzando en Jerusalén. Comenzando en Jerusalén. ¿Argentina es una de las naciones? Sí. Entonces, si ustedes quieren ser obedientes a Jesús, ¿qué tienen que hacer? predicar la palabra. ¿Predicar qué? El Evangelio de Jesucristo, ¿de dónde? De las Escrituras. De todas las Escrituras. Entonces, ¿por qué deben predicar Cristo de las Escrituras? Porque Las escrituras apuntan de esto. Jesús lee su Biblia así. Número 1. ¿Sí? Y número 2, si ustedes quieren ser obedientes a Jesús, hay que predicarle desde todas las Escrituras. Y en este caso, ni está hablando del Nuevo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, yo creo que aplica también al Nuevo Testamento, pero es específicamente aquí el Antiguo. Todas las Escrituras hablan de Jesús. Entonces, si es la convicción de Jesús, creo que debemos tener la misma convicción. Entonces, eso significa que si predicamos de una manera 100% aceptada por un judío o un musulmán, hemos fallado completamente como pastores cristianos. Ahora, presten atención. Yo dije completamente aceptado por los musulmanes o judíos.
Hay mucho que decimos del púlpito que cualquier musulmán o cualquier judío diría, pues amén, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Leen el Corán, es muy aburrido, te digo, porque es pura ley. Si ustedes no aprecian la belleza de la Biblia, lee el Corán, el libro santo de los musulmanes. Es difícil porque es como leer Números y Deuteronomio y Levítico. Tal ley. Hay como narrativos muy pequeños, pero es casi puro ley. Sumamente aburrido. Pero dentro de esas leyes, ¿sabes qué? Vas a encontrar cosas como, debes amar a tu prójimo. Hay que cuidar a los pobres. Dios ama a los que son bondadosos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ustedes tienen mucho en común con los musulmanes. Y los judíos también. Compartan 3/4 de las escrituras con los judíos. ¿Sí? Entonces ellos, la mayoría de lo que dice la Biblia, dirían, amén. Y doy gracias a Dios por eso. Porque hay varios puntos de contacto con los musulmanes y con los judíos. Lo que decimos no es completamente diferente de lo que dicen ellos. Pero hay una gran diferencia entre lo que decimos nosotros y ellos. Y la diferencia es, Jesucristo es Rey. Eso es lo que debe ofender el musulmán. Lo que no debe ofender el musulmán es la tontería de pastores dicen del púlpito en cuanto al Corán y todo eso, porque los pastores nunca han leído el Corán. Lee el Corán y va a ver, ¿sabes qué? Hay muchas cosas. Hay cosas extrañas ahí también, pero prediquen el Evangelio. Ofenden a todo el mundo con el Evangelio. ¿Por qué? Porque según Jesús, eso tiene que ser predicado a todas las naciones. Es decir, si la cruz y la resurrección de Jesús son el enfoque, según Lucas 24, si quieres el Antiguo Testamento, entonces todo aquí en el Antiguo Testamento anticipa la cruz y resurrección de Jesús. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento es así. Nuevo Testamento, aquí todo aplica. La obra de Jesús. ¿Ok? Anticipa y aplica. Ya. Pero tenemos un reto especial en los evangelios. Porque, les pregunto, tenemos lado A y lado B. Pregunta sencilla. Casi todo, 90% de lo que pasa en los evangelios es en lado A o en lado B. Lado A. Los autores y las audiencias de los evangelios están en lado A o en lado B. Cuando escriban y cuando reciben las cartas, ¿están en lado A o B? B. Entonces, lo que hablan de este lado es de, mayormente, casi todo en este lado, pero todo lo que dicen, como hemos visto en Marcos, todo lo que dicen en este lado apunta a ese momento, la cruz y resurrección. Por eso predicar o conectar con el evangelio en los evangelios es complicado, porque Jesús está aquí. Estamos mencionando mucho a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, vuelven conmigo al libro de Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Alguien, por favor, lee Mateo 22, versículo 34 al versículo 40. Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Alguien? Dame el resumen de este pasaje. La idea central. Solo observando el texto. Ya. ¿Qué es? La ley. Pues eso es un resumen muy breve. Algo un poco más. Gran mandamiento. ¿Qué son? ¿Cuántos mandamientos hay? 2. ¿Qué son? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Hermanos y hermanas, yo tengo 2 puntos hoy. Aquí estamos en una cadena de historias, de enfrentaciones de Jesús y los expertos religiosos. Hoy vemos Jesús y los fariseos chocando sobre una pregunta muy sencilla. ¿Qué es? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Tengo 2 puntos. Punto número 1, amarás a Dios. Punto número 2, amarás al prójimo. He hablado mucho de Jesús. He celebrado Jesús condenando a los fariseos. Pero ¿sabes qué? No, de hecho, no he conectado con el Evangelio. Después, cualquier judío diría, gracias. Es verdad, había muchos legalistas en el tiempo de Jesús. Y Jesús, como buen profeta, como buen intérprete de la ley, confunde y corrige a los expertos religiosos. Hablar de Cristo no es conectar con el Evangelio. Es correr ellos entonces al hoy. Y eso es moralismo. ¿Son malos los morales? ¿Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo? ¿Cómo no? Pero es lo único que tienes para decir a tu audiencia. Tienes historia sin cruz. ¿Ok? Historia sin cruz, nada más. Hoy sí, Jeremías, es verdad. Eso no quiero hacer. ¿Sabes qué? A mí me encanta predicar Jesucristo. Jesucristo es mi llamado, es mi anhelo. A mí me encanta. ¿Sabes qué? Yo quiero correr el texto a Jesús. ¿Qué me importa ellos entonces? No, yo, Jesús y nada más. Hasta Pablo dijo, ¿no? Que yo no quería saber nada más que Cristo y Cristo resucitado. ¿Qué me importa ellos entonces? ¿Sabes cómo se llama este atajo de texto a la cruz? Correr directo del texto a la cruz. Alegoría o espiritualización. Déjame darles un ejemplo. Juan capítulo 11. Juan 11. Un texto poderoso. Juan 11. Lee con tu vecino. Aquí lo voy a poner. Juan 11. Versículos 38 al 44. De nuevo, es un hecho de observación nada más. Lee Juan 11, 38 al 44. Y lo que yo quiero saber es... Olvida lo que significa el texto. Yo sé que estamos cansados, entonces vamos a divertirnos un poco. Yo quiero el peor título, lo más como alegorizado, ¿sí? Para este sermón. Y yo sé que algunos de ustedes son expertos, porque algunos de ustedes están en mi grupo pequeño. No, mentira. De nuevo, ¿ok? El título como más payaso, que lo más tonto que puedes. Y vamos a ver quién gana. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, léelo y ya, destruye el texto, que es la cosa como más inspirador que puedes decir. Algo que estás inventando, pero dame algo. Quitar la piedra, 11 años. Yo acepté al Señor con esa predicación.
Está bien, está bien. Eso sí, predicaría. ¿Alguien más? Desátalo y déjale ir. Quita la piedra de la incredulidad, que Dios sacará el muerto de tu alma. Amén. Amén. Quita la piedra amarga. Wow, me gustaría escuchar esos sermones. ¿Qué es la tentación del predicador aquí en el texto? Hieres ya. ¿Ah? Hieres ya. No, digo el título. Sí, bueno. Hieres. La tentación, bueno, ¿de qué trata este evento? Resurrección de Lázaro. Ok. Por ahí la tentación podría ser que Jesús le dice si crees, Ok. como enfocarse en eso. Ok. Bueno, eso puede ser como una tentación. O una tentación puede ser como hablar en términos espirituales. ¿Sí? Entonces, si Jesús nos llama, nosotros vamos a salir vivos de entre los muertos y tener vida, vómito, así que no tiene nada que ver con el texto, nada. Ahora, eso predica. ¿Y sabes qué? ¿Es verdad que Jesús nos llama de entre los muertos y que fuimos muertos y ahora estamos vivos? ¿Cómo no? Y si quieren predicar eso, predican Pablo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo Juan aquí. ¿Qué es el punto principal de Juan? ¿Qué quiere comunicar a su audiencia? Que si crees la fe, ¿Ah? que si crees verás la gloria de Dios. Que Jesús fue el poder de Jesús. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque, ¿qué? Porque Jesús puede resucitar al muerto en la vida. Sí, Jesús puede, Él tiene poder para hasta resucitar gente de entre los muertos. Ya. Y irónicamente aquí en la historia, eso es una razón por cual los fariseos quieren matar a Jesús. ¿Sí? Hasta en 12 quieren matar a Lázaro una vez más. Eso sí, es chistoso. ¿Sí? Que tenemos que matar a él porque todo el mundo está creyendo en Jesús porque Lázaro está vivo. Entonces, sí hay, te digo, mira, disfrutan las palabras porque es interesante. Predicar del texto a cruz y olvidar ellos entonces es tener cruz sin historia. Hay que entender, hermanos, que no hay un camino más recto al liberalismo que olvidar a ellos entonces. Los liberales hablan mucho de Jesús, hablan mucho del Evangelio, pero niegan completamente la historia. Dicen, no, nosotros creemos en el Cristo de fe, ¿sí? Aunque negamos el Jesús de historia. ¿Ya han escuchado esto? Uy, los liberales son expertos en eso. Jesús no resucitó de entre los muertos. Jesús resucita cada día en nuestros corazones. Y todo el mundo llorando. Pero eso es texto a Jesús. Ya. Yo voy a hacer lo que quiero hacer con el texto. Ok, bien, Jeremías. Entonces, ¿cómo debemos predicar Cristo? ¿Cómo debemos conectar con el Evangelio en una manera legítima? Buena pregunta. Tengo unas ideas. 3 ideas. Vamos a ver 3 cosas en los próximos 30 minutos. Número 1. Simple observación. Uy, esto es lo más sencillo. A veces el texto nos regala algo, nos regala el Evangelio, el mismo en el texto. El secreto de esta manera de conectar con el Evangelio es observar cuidadosamente cómo
el texto está presentando el Evangelio. Por ejemplo, vamos a ir a un texto que ya tienen memorizado, seguro. Marcos 8, 22 al 9, 1. 8, 22 al 9, 1. Habla con tu vecino. ¿A dónde? Marcos 8, 22 al 9, 1. Habla del Evangelio. ¿Y cómo habla del Evangelio? Y yo quiero saber si hay una sorpresa o hay algo como extraño en la forma en que está presentando el Evangelio. ¿Okay? Lee con tu vecino, habla, reunimos una vez más. Ok. Vamos a hablar, estamos tratando de hacer, eso es lo más sencillo, solo como observando lo que el texto dice y tratando de entender la forma en que está presentado el Evangelio en el texto. Entonces, pregunta número 1. ¿Ese texto presenta el Evangelio, sí o no? Sí. Sí. Bueno, ¿dónde? 31. Bien. ¿Hay algo extraño en la presentación del Evangelio? ¿O hay algo como especial? Alguien lee 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Gracias. Hay algo aquí como es. Mientras que leo, eso. Hijo de hombre. Ah. ¿De dónde viene ese título, ese término? Daniel. Todos ya tienen como Daniel 7 memorizados. Todos están como confiados en lo que Daniel 7 dice. Leemos una vez más Daniel 7. Daniel 7, 13 y 14. Quiero estar seguro que estamos en ya como el mismo camino. Daniel 7. Y le fue dado dominio, gloria y reino. No, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de Elías, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Oh, wow, qué lindo. Ahora, ¿por qué es extraño? Regresando al Marcos 8:31. ¿Qué es lo extraño en Marcos 31? Un contraste. Es necesario padecer mucho. ¿Quién? Pero según Daniel 7, ¿por qué es extraño? Porque venía como rey. Ah, Nunca será destruido. sí, nunca será destruido su reino y nada. Y aquí está diciendo, pues, tal vez su reino no será destruido, quién sabe en cuanto a su reino, pero él será destruido, ¿sí? El Hijo de Hombre será destruido. Entonces, cuando tú estás predicando o conectando con el Evangelio, aquí en Marcos 22, 8:22 a 9:1, debes enfatizar la ironía entre el Hijo de Hombre, alguien sumamente poderoso, Jesús, un Jesús en Marcos, Él es el Hijo de Hombre. La ironía es que este Hijo de Hombre, quien es sumamente poderoso, va a sufrir y morir. La próxima vez que hablas del Evangelio, será diferente. Por ejemplo, en 9:2 al 13, ¿en qué está enfocando Jesús? Es lo que pasa, es la transfiguración. Pero hay, en la bajada del monte, hay un debate. Resurrección. Ajá. Y los discípulos
Están quejando, ¿sí? No entienden. ¿Por qué? ¿Ah? Porque tiene que morir. O porque Juan viene primero. Sí, Elías viene primero. Ellos están pensando en gloria y Jesús está hablando de resurrección. Pero para ellos es decir, bueno, pero ¿qué es eso, resurrección? Porque eso implica muerte. Entonces ahí estamos regresando al tema de hijo de hombre. Y es sí, gloria, gloria. Es verdad, viene gloria, viene resurrección, pero viene sufrimiento antes. Pero por ver la transfiguración y todo eso, Dios hablando, pues la gloria es el enfoque del sermón, o debe ser cuando estamos conectando con el Evangelio. Es la gloria, pero hay sufrimiento antes. No está enfatizando mucho el sufrimiento, pero es interesante porque semana número 1, Marcos 8, 22 al 9:1. Puro sufrimiento. Toma tu cruz, sigue a Jesús. Ver claramente quién es Jesús, es verle como hijo de hombre que va a sufrir y tú vas a sufrir también. ¡Guay! Todo el mundo va a salir. ¿Sabes qué? Estoy cristiano difícil. Próximo. Transfiguración. La gloria de Cristo en el monte. Dios hablando. Elías, Moisés. No habla con nadie hasta después de la resurrección. ¿Resurrección? ¿Qué? Elías. Ya estamos bajando en gloria para dominar. No, ya hicieron con Elías lo que quisieron hacer con él. Juan Bautista. Cabeza. Hermanos, sí viene la gloria. Es verdad. Y será bonito porque esa transfiguración es una prevista y nada más de lo que viene. Pero hay que entender que antes que viene ese día glorioso que va a venir, asegurado por el transfigurado y ahora resucitado, va a haber sufrimiento. Y todo el mundo va a salir diciendo, ok, tenemos que tomar la cruz, semana número 1, pero ¿sabes qué? Vamos a entrar a la gloria. 2 tonos completamente distintos. Estamos hablando del Evangelio, del texto, y por hablar del texto, por el simple observación, estamos enfocando en cosas diferentes. ¿Ok? Simple observación. Eso es 1. Número 2. Cumplimiento profético. Cumplimiento profético. En la vida y ministerio de Jesús se ven múltiples cumplimientos proféticos. Ahora, algunos se conectan con el Evangelio. No todos. Algunos son como que desde Egipto llamé a mi hijo o algo así. Bueno, eso no conecta mucho al Evangelio. Jesús está cumpliendo profecías, pero no todos conectan con el Evangelio. Entonces, hay algunas preguntas que tenemos que contestar. Número 1, ¿de dónde viene? La profecía. Número 2, es ¿de qué trata la profecía? Y número 3 es la profecía cumplida. ¿Tiene algo que ver con el Evangelio? ¿O no? ¿De dónde viene? ¿De qué trata? Eso significa que tienes que regresar al Antiguo Testamento y leer. ¿Y tiene algo que ver con el Evangelio? A veces sí y a veces no. Les voy a decir uno y te juro que la respuesta es sí. Al número 3, ¿ok? Entonces ya sabe que esto es un sí. Isaías 53, sí. Isaías. Tu texto en el Nuevo Testamento es Mateo. Capítulo 8, 14 al 17. Contesten esas preguntas. ¿De dónde viene? ¿De qué trata? ¿Y cómo conecta con el Evangelio? Te digo que sí, pero si es sí, tenés una pregunta número 3A. ¿Cómo? ¿Ok? Entonces, 4 preguntas y ya tienen la respuesta a 1.
Lee y entiende bien, conecta bien. Bueno. Número 1. Bueno. Una pregunta de introducción. ¿Hay una profecía aquí? Sí. Bueno, ¿de dónde viene? Isaías. Isaías, ¿dónde? 53. ¿De qué trata Isaías 53? Sí, es el título. ¿De qué trata? Del poder del siervo para llevar nuestra dolencia, sanar la enfermedad. Ok. ¿Por medio de qué? Sufrimiento. ¿Por parte de quién? No. ¿Quién va a castigar? El cargo nuestro. No. ¿Quién va a dar el castigo? Dios. Sobre el siervo. Bien. Ya tienen la respuesta al número 3. ¿Hay una conexión al Evangelio? Yo digo que sí. Pregunta. ¿Cómo conecta con el Evangelio? ¿Alguien? Hazme la conexión. Es una cosa decir, ¿sabes qué? Isaías 53. Y la mamá con 3 niños está diciendo, ¿por qué vengo aquí a esta iglesia? ¿Qué me importa Isaías 53? Es el siervo sufriente. Y, ¿ok? Hazme la conexión. Alguien, aquí. Tienes ya 30 segundos para hacerme la conexión. Toma nuestro lugar. Bueno, ¿cómo conecta esto a lo que está diciendo aquí? Lleva en él la dolencia, nuestra dolencia la lleva él. Las enfermedades. Jesús lleva nuestras enfermedades. ¿Cómo conecta eso con el Evangelio? Desde la óptica de todos iba a ser sufrimiento en la persona, pero él en realidad su misión era que estaba llevando, en ese momento estaba pagando, saldando la cuenta. Ok, entonces conéctame. Hazme la conexión. Este es mi texto. ¿Qué pasa en 14 al 17? Del Mateo 8. Milagro de sanidad. Milagro de sanidad. ¿De quién? Ok. Y de los más enfermos, Cristo sana, Cristo salva, Cristo vive pronto. Ya tiene su prédica para el domingo, ¿sí? Ya, amén. Bueno, ok. Mira, te digo, estás predicando a gente que tiene mucha dificultad en entender la Biblia. Aquí tenemos la sanación de la suegra de un apóstol, de un discípulo, y después tenemos una cita de cómo, hazme la conexión, ayúdame a entender la conexión entre Las enfermedades en una representación, de alguna manera, del pecado. todos los pecados son consecuencias del pecado. En la Biblia la enfermedad muchas veces. Muchas veces sí, no sabemos si es en este caso o no. En la vida no era el pensamiento judío que era el poder del pecado estaba en el mundo. Tal vez, pero Jesús está corrigiendo eso diciendo que así no son todas las enfermedades. No es que porque todos pecaron o porque sus papás o mamás. Entonces, no, eso no vamos a decir nosotros. No, pero no es la suegra, es la suegra. Es la suegra, sí. No, pero tal vez no es que digamos que porque alguien peca ya esté enfermo, sino que porque el pecado está en el mundo. ¿El texto habla del pecado? No. Entonces, ¿cómo vamos a...? Tal vez no debemos conectarlo con el Evangelio. ¿O sí? Pues según Jesús, sí. Entonces, ¿cómo vamos a conectar con el Evangelio? Según Mateo, ¿quién es Jesús? Aquí, en 14 al 17. El siervo. Amén. Ok, entonces ya tenemos una conexión al siervo en 53. Entonces, ¿cómo voy a conectar con el Evangelio? Ahora tengo una conexión desde Mateo 8 hasta el Isaías 53,
Pero ¿cómo voy a conectar con el Evangelio? Porque todavía no lo he hecho. Jesús ha hecho algo, wow, interesante, bonito y bondadoso, pero ¿cómo hay una conexión en el Evangelio? ¿Ve la dificultad? Le digo cómo no debemos hacerlo. Y creo que algunos de ustedes están como surgiendo algo así. Que enfermedad es pecado. La enfermedad más grave es pecado. ¿Sabes lo que han hecho? Han destruido el texto. Han espiritualizado la condición. Esa señora fue enferma, ¿verdad? Enferma de salud. Y Jesús la sanó de salud. Ella no tiene salvación. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para destruir el texto y decir, no, eso es la enfermedad más grande de pecado y nosotros tenemos que sanarlo como ella? Y yo he escuchado ese sermón 25 veces. Pero ella no tiene salvación y Jesús no está dándola nada más que sanidad, ¿sí? De salud. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar con el Evangelio? ¿Cómo Cristo cumplió las Escrituras? Ok, sigue. Su sacrificio en la cruz. Ok. Y así nos lo demostró en su vida también. ¿Cómo conecta eso al Mateo 8 y Isaías 53? Que se está cumpliendo lo que dijo Isaías ahora mismo, que él estaba sanando las enfermedades. Ok. Sigue. Ahora tengo una conexión entre... Por tanto, él es el Mesías que estaban esperando. Ok. Bien. Está confirmando Isaías 53. Ok. Posteriormente va a seguirlo cumpliendo. Ok. ¿Qué iba a cumplir? La muerte. Ah, ahora, mira, eso es el beneficio de trabajar en grupos. ¿Sí? En tu estudio solo, ¿sí? Va a estar como ya, dándote vuelta, destruyendo textos para como llegar a una conclusión fácil. Es la tentación de cada pastor. No tenemos mucho tiempo. Estudien en grupos. Porque mira, la conexión legítima es este Jesús, según Mateo, aquí, es el hombre, el siervo de Isaías 53, que va a llevar enfermedades. Pero, según Isaías 53, no es lo único que él va a hacer. Ya estamos protegiendo que él sana a la mujer de una manera física. Según Isaías 53, este hombre va a hacer mucho más. No solamente va a sanar, sino, según Isaías 53, va a traer sobre sí mismo el castigo por todo el pueblo de Dios. En él, todo el castigo que merece el pueblo. Entonces, aquí tenemos una prevista en la sanación física de una mujer, del hombre de Isaías 53, que vamos a ver en adelante, que va a tomar también, según Isaías 53, nuestros pecados. No tenemos que hacer una conexión entre enfermedad y pecado. Isaías no está haciendo eso. Mateo no está haciendo eso. Mateo está conectándolo al hombre de Isaías 53. Nosotros todos tenemos que regresar a Isaías 53 y decir, ¿de qué trata Isaías 53? De un hombre que no solamente va a llevar enfermedades como Mateo 8, sino que va a morir, conectándolo. ¿Okay? Sí. Pregunta, por ejemplo, cuando tenemos algún pasaje en el Nuevo Testamento que revela cosas del Antiguo o de otras partes, o sea, cuando toman, ¿no? Como en este caso. Sí. Por ejemplo, Hebreos nos habla de la fe de todos estos hombres. Entonces, pero si nosotros estamos en Génesis estudiando a Abraham, Sí. ¿sería correcto que nosotros, o sería necesario ir a Hebreos para entender mejor porque el Nuevo Testamento lo habló? O por ejemplo en este pasaje que está conectado también con... Claro, porque este mismo pasaje lo usa Pedro después para decir, por su llaga fuimos nosotros curados, y está usando la enfermedad como pecado. Entonces, Sí, entonces si tú quieres hablar de enfermedad como pecado, puedes predicar de Pedro ahí en adelante. Porque la misma Biblia hizo una conexión, no porque nosotros... No, yo sé. En cuanto a, había varias preguntas. En cuanto a conectando de Abraham a Hebreos 11, espero que no tienen que hacerlo, o todas las prédicas, tus 25,000 sermones de la vida de Abraham serán igual. Todos van a terminar en esos mismos versículos de Hebreos 11.
lo que Hebreos 11 nos ayuda a entender es la fe de Abraham. Entonces, mientras que nosotros leemos Génesis, vemos a veces, y la vida de Abraham, aunque no es una línea recta, es más o menos así, pero sí, termina mejor que empieza Abraham. Entonces, vemos su fe, ¿sí? La lucha con Hebreos es que no es tan limpio que como en Hebreos. Lee Hebreos y piensa que Abraham es un héroe. Lees Génesis y ves algo sumamente diferente. Pero sí, termina mejor y sí, tiene fe. Ahora, es interesante que aquí, es verdad que aquí el autor está apuntando que, mira, sanó la mujer. En cuanto al pecado, Pedro está usando de una manera diferente en otro texto. De nuevo, observa bien el texto y lo que los autores en el texto están haciendo con los textos del Antiguo Testamento. O sea, que están aplicando el texto en diferentes momentos. Sí. En diferentes circunstancias. Sí. Nosotros no podemos conectarlos inmediatamente si no sea con el contexto, pero no Sí. entre uno y otro. Sí. Quiere decir que si el texto, por ejemplo, en este caso, Mateo, me lleva a Isaías, tengo que remitirme a eso exactamente, ¿cierto? Sí, y para entender qué estaba cumpliendo. Estaba cumpliendo nada en cuanto al pecado y salvación y nada de eso. El autor, Mateo, está usándolo para demostrar que Jesús tiene autoridad y poder para sanar físicamente. Lo que es interesante para nosotros en conectándolo con el Evangelio es este mismo que llevó enfermedades, también según este mismo pasaje, va a llevar pecados. Entonces Pedro lo usa de otra forma. Pedro lo usa en otra forma, en otro lugar. Aquí está usándolo. Entonces, porque mi propósito debe ser respetar al autor, Mateo. No debe ser, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar lo que Mateo está diciendo aquí. Ahí caigo en decir lo que yo quiero decir del texto. Una pregunta. En mi análisis antes de la predicación, Mateo me manda a Isaías. Sí. Ahora, cuando yo preparo el bosquejo y tengo que predicar Mateo, porque por lo que entendía como que tu texto es Mateo, Sí. y tengo que desarrollar Mateo, Sí. ¿es legítimo que yo a la congregación lo lleve a Isaías? Espero que sí. Si Mateo está llevando su audiencia a Isaías, debemos llevar a nuestra audiencia a Isaías también. O sea, es ratificar con otro pasaje de la Biblia, es llevarlos a otro pasaje de la Biblia. Sí. Es lo que está haciendo Mateo. Sí. Lo que se puede ver ahí es, también creo que hay que entender cómo Mateo, que a veces podemos caer en la tentación de tomar Isaías y apretar el acelerador y mandarle, pero Mateo lo está usando progresivamente a la audiencia. O sea, como le está dando un conocimiento progresivo de lo que también Jesús está dando. Sí. O sea, va a ser. Sí. Está apuntando que este es el Mesías. Está apuntando, bueno, pueden leer 25,000 veces Isaías 53 y ¿sabes lo que no vas a encontrar? La palabra Mesías. Entonces, yo sería muy cuidadoso en decir, eso es el siervo de Isaías 53, porque los judíos han leído Isaías 53 por mucho tiempo y muchos dicen, oh, eso es Jeremías. Y tú dices, oh, no, él no llevó los pecados del pueblo. Y los judíos responden, es poesía. Bienvenido a la interpretación bíblica. Sí. No, decía que conforme a lo que existe en la otra clase A y B, perdón que insisto con Pedro, pero entonces estamos viendo a Mateo que está viendo lo que va, cómo usa el texto hacia lo que va a ocurrir, Sí. lo que quiere mostrar, pero Pedro está mirando atrás, Sí. hacia lo que ocurrió y usa. Sí. Y diciendo, ese mismo que llevó como nuestra enfermedad y todo eso, él está hablando algo y conectándolo en una manera diferente. Entonces yo quiero respetar Pedro cuando estoy predicando Pedro. Yo quiero respetar Mateo cuando estoy predicando Mateo. Lo difícil es tratando, de nuevo, no puedo llamar a Pedro ni a Mateo. Sería un gran beneficio. Mi trabajo para el domingo sería mucho más fácil. Pero en decir, ¿cómo está usando el texto Mateo? ¿Está usándolo para hablar de pecado y que Jesús llevó nuestro pecado? No. Sanidad
física que testifica que este es el hombre de Isaías 53. Y cuando yo leo Isaías 53, digo, ¿sabes qué? No solamente llevó pecado o sanidad, eso sí, o enfermedad, eso sí es importante. ¡Wow! Mira, este Jesús. Y debemos predicar eso, que Jesús tiene autoridad para sanar. Y sí, yo sé que suena pente, pero es bíblico. Y también, algo mucho más importante, según Isaías 53, este hombre va a llevar pecado. Sí. Pero, a ver, Mateo usa Isaías para hablar de Jesús, de que se está cumpliendo esa profecía. Pero, En varias ocasiones. sí. Pero en Isaías, Isaías 53, ¿se escribió solamente hablando de Jesús o tenía un propósito en su momento? Que aunque Marcos lo usa, pero es... Buena pregunta. Y hay un debate académico, pero tremendo en cuanto a esa pregunta. Porque yo creo que gente como Jeremías sí son una prevista y sí son siervos que sufren mucho para el beneficio del pueblo. Entonces, hay que entender hay que asistir a otro taller de Simeon Trust cuando hablamos de profecía. Pero te digo, profecía muchas veces, ustedes piensan en profecía y hemos escuchado mucho de profecía y pensamos así. No sé por qué, pero ya eso es un punto gratis. Pensamos que aquí tenemos la profecía, ¿sí? Y tenemos un cumplimiento. Mueren a esa idea. Tenemos la profecía y tenemos cumplimiento y cumplimiento y cumplimiento y cumplimiento y cumplimiento, así. Muchas veces hay muchos cumplimientos. Entonces, decir, por ejemplo, eso es Isaías 53. Podemos decir, pues, ¿sabes qué? Jeremías, sí, ¿cómo no? Y Jesús en una manera como ya. Y nosotros en una manera también sufrimos. Y la iglesia como sufre. Sí, amén. Los discípulos. Una y otra vez. Hay gente que sufren, pero el sumo es Jesús. El principal. Algunos rabinos dicen que eso significa Israel. Sí. Hay que entender que hay otras formas de entender Isaías 53. Ahora, yo creo que sí, sumamente habla de Jesús. Pero es mucho más, todo el mundo. ¿Sabes que hay más capítulos en Isaías que 53? Lee Isaías. Todo el mundo le gusta correr y dice, este es Jesús. No. Eso es un siervo que va a sufrir para el beneficio del pueblo. Jesús cumple ese ministerio o como posesión, ese título en una manera más amplia que cualquier otro. Sí. Por eso yo tengo que conectarlo con el propósito del libro del Evangelio, de Mateo, por ejemplo. O sea, para poderlo aplicar que Jesús va a morir, porque como vos decías, si usted la audiencia era judía, puede ser eso es poesía. No lo puedo conectar nunca con el Evangelio. Entonces el propósito de Mateo es llevarlo que Jesús es ese Mesías siervo sufriente, Marcos no lo hace tampoco. Bueno, ese apuntar que Jesús es el Mesías y que va a hacer cosas. Sí. Y está cumpliendo todo en el Antiguo Testamento. En el caso de capítulo 8, uno de Isaías 53 que va a llevar enfermedades. Pero está cumpliendo muchos otros textos también en el libro de Mateo. Hermanos, ¿sabes qué? Predicar la Biblia no es fácil. Conectar con el Evangelio en los Evangelios no es fácil. Yo tengo 4 más herramientas aquí que ni vimos. ¿Okay? Yo puedo seguir enseñando esto hasta mañana y todavía no vamos a cumplir esto. Pero ¿sabes qué? Todo el mundo me pregunta en los talleres, ¿qué leo? ¿Qué hago para mejorar? Digo, lee la Biblia y escribe sermones.
y predican a grupos de niños, jóvenes, ancianos, púlpito el domingo, no importa dónde. No hay un secreto, no hay un pedazo de magia, no hay nada más que práctica y práctica y práctica una y otra vez. Estoy seguro que ustedes son menos ignorantes que ayer. Y eso es aprovechamiento. Sí. ¿Se puede hacer alguna pregunta? Aprovechando. Aprovechando antes que te vayas. Claro, Aparte, lo central de la palabra, ¿vos por ahí recomendás algún, para la ayuda para el predicador, para que esté exponiendo la palabra, algún libro que sea útil para estos conceptos de la estructura del sermón, bueno, todo lo que estuvimos viendo? Si hay algo en español o algo que... No. ¿Nos puedes dejar los 2 puntos restantes que quedan de tu... No, porque tendría que explicarles y todo. Más o menos es pensar en la trayectoria histórica, en qué momento estás en la vida de Jesús y a ver que todo está como apuntando a la muerte y resurrección. Y el otro que es aún más complicado es la ética del Evangelio. Hay que entender que muchas veces la Biblia, en los Evangelios hay demandas y esas demandas son respaldadas por lo que Jesús hizo en la cruz. Ya, pero ¿cómo hacer eso?